Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos siguen en esta plataforma de Facebook en Café con Letras. Estoy con unos invitados de lujo, como los ven por aquí, que son mis amigos Clara y José. Bueno, a Clara sí la conozco ya, tenemos que más de un año conociéndonos por las redes sociales, anhelando el día en que nos veamos en persona y nos abracemos. Y por ella conocí a José. Y bueno, nada, bienvenidos a los live de Café con Letras. Un aplauso. Bueno, las personas que se vayan conectando, eh, pongan los comentarios y las preguntas que quieran preguntarles a ellos a medida que vayamos conversando. Si tenemos el tiempo suficiente, las leemos todas. Si no, bueno, quedan para otro live. José, Clara, qué bueno tenerlos con nosotros y coméntenme algo para las personas que no los conocen, que digan, ¿esta gente quién es? ¿Podrían ustedes hacer una especie de presentación, hablar de ustedes, más o menos lo que les guste, lo que ustedes quieran decir en unos 5 minutitos? Adelante. Okay, bueno, muchas gracias por invitarnos, Mayo. Es un gusto estar con ustedes y un abrazo y un saludo a todos los que están viendo. Pues, ¿qué contamos de nosotros? Estamos casados hace 2 años ya, casi. Casi. Y estamos viviendo en Canadá, en Quebec. Ok. Yo soy colombiano, yo vengo del centro de Colombia y conocí a Clara a través de las redes, realmente. Nos conocimos en Venezuela y decidimos, después de conocernos y casarnos, venirnos para acá, para Canadá, a trabajar como misioneros. Wow. ¿No quieres contar nada más de ti mismo? Bueno, yo soy licenciado en filosofía. Ok. He trabajado en misiones hace 8 años ya, con diferentes organizaciones, sobre todo con estudiantes en universidades y ahora estudiantes internacionales. Buenísimo. Clara, ¿qué nos cuentas de ti, mi amor? Yo lo estoy dejando hablar porque si empiezo yo. Bueno, todo eso que les contó José es la versión corta de nuestra vida. Yo les tengo la misma, una versión larguísima, pero sí, o sea, todo lo que dijo es exactamente así. Nuestra historia individual y luego de amor es una historia escrita por Dios, donde todo lo que era imposible que pasara pasó, porque Dios así lo quería. Y creo que nuestras vidas individuales y ahora juntas son testimonios de los milagros y la fidelidad de Dios. Y como dijo mi esposo, pues ahorita el mes que viene cumplimos ya 2 años de casados y hace un poquito más de un año nos vinimos a vivir aquí específicamente a la provincia de Quebec, donde, como dijo José, somos misioneros a tiempo completo. Trabajamos en una organización que se llama ISMC, que básicamente significa Ministerio de Canadá para Estudiantes Internacionales, que lo que hace es evangelizar a los estudiantes que llegan de todas partes del mundo aquí a Canadá, muchos, y pues es un ministerio bastante estratégico porque no tienes básicamente que ir a hacer la misión a China o a Arabia Saudita, sino que el estudiante viene acá y con muchas necesidades, con muchas ganas de aprender. Entonces nosotros básicamente somos como un ministerio de hospitalidad, de servicio, organizamos estudios bíblicos, actividades para ellos y bueno, así más o menos transcurre nuestro trabajo, hay mucho más allí. Y yo, bueno, conozco a Mayo porque ambas tenemos una cuenta en redes sociales. Mi fuerte, creo yo, es mi canal de YouTube que se llama La Vida Clara, igual que mi cuenta en Instagram. Y a pesar de que yo soy de profesión abogada en derechos humanos y ejercí por un montón de años, cuando Dios me llamó a servicio a tiempo completo, creo que también me llamó, aparte de misiones, pues a compartir de su amor en las redes sociales. Mi esposo me apoya mucho en eso que hago y parece algo tonto, pero requiere el apoyo de tu esposo o esposa, dependiendo de si eres hombre o mujer, hacer ese tipo de trabajo porque cada vez está siendo más intenso y más relevante. Claro, buenísimo, Clara, gracias muchachos. Los están saludando desde Perú, desde Pereira. Daniel, Oriana, David, Lady, Evangelina están aquí conectados. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, mi gente, ya saben que lo pueden poner en los comentarios. Antes de entrar en materia, siempre comienzo con una pregunta, lo que llaman el rompehielo, una pregunta que no tiene que ver nada con el tema. Entonces, la pregunta para ustedes hoy es la siguiente. Supongamos que de una manera milagrosa se acabó el virus, Dios mandó la sanidad a todo el mundo, se acabó. Y dicen, José, claro, ya pueden salir. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Lo pueden contestar por separado. ¿Qué es lo primero que harían
no sé. ¿Qué es lo primero que haría Clara o qué es lo primero que haría José cuando digan ya, podemos hacer lo que sea, ya no estamos en cuarentena? ¿Qué es lo primero que haría? Tú sabes. Bueno, realmente ahorita la pregunta y lo que todo el mundo dice es cuándo eso termine, qué va a pasar, lo que estás diciendo. Y yo pienso que lo que haría es reunirme con la gente que no hemos visto hace mucho tiempo. Sí. Porque, definitivamente, sí. bueno, uno puede ir a diferentes lugares y, bueno, quizá lo extraña, pero sobre todo la gente y estar con las personas que uno quiere es importante, pues. Entonces, no sé, hacer una parrilla o no sé, algo así para reunirse con la gente que uno quiere. Sí. Yo diría lo mismo, pero en un sitio público, tipo en un restaurante, en un centro comercial con un gentío, pero reunirnos con la gente, al menos con la gente cercana que tenemos aquí. Eso sería lo que haría. Ya sé que ustedes son de gente, o sea, que les ha pegado estar en cuarentena, me imagino. Sí, porque además no tenemos familia ni nadie aquí, que tenemos es a la gente que conocemos pues por la iglesia, el ministerio, algunos amigos puntuales, pero pues... Claro, y en estos momentos uno se da cuenta cuánto necesita a la gente y cuánto no la aprecia cuando está con ellos, pero sí, quizá estar con amigos. Sí. Bueno, y entramos en materia. José estudió filosofía, es filósofo y es eticista, me dijo Clara, especializado en esto. Y Clara es abogado, especialista en derechos humanos, que tiene una trayectoria laboral increíble. Basta sentarse a hablar con ella para, wow, o sea, son gente de verdad que son gente académica, gente estudiosa y ahora, hoy en día, están viviendo en Sherbrooke, Quebec, por allá, en donde se ve solo nieve y venados, hablándole de Jesús a estudiantes. La primera pregunta que les tengo es la siguiente: ¿cómo pasaron? ¿Cómo pasar de una vida académica, profesional, de tanto currículo, si se diga, a decidir, no, yo definitivamente quiero hacer esto, yo quiero hablarle de Jesús a estudiantes? Cuéntame sobre eso, por favor. ¿Cómo llegaron a eso, a ese insight? ¿Cómo llegaron a eso? O sea, lo único que quiero que empieces tú, pero lo único que quiero decir es que es curioso porque creo que cada quien antes de conocernos teníamos una historia individual que a ambos nos llevó a ese punto. Y ya cuando nos conocimos y pensamos en hacer vida juntos, fue como simplemente encontrar a la persona con la que hacer eso. Pero ya había procesado en nosotros un montón de cosas que a cada quien lo llevaron a que fuera fácil entre nosotros decir, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Queremos servir a Dios? ¿Cómo se ve? 1 más 2 más 3 y ya. Y pues tomamos la decisión, pero no sé si quieres comentar como tu proceso personal. Sí, bueno, en mi caso, yo conocí de Jesús gracias a un ministerio en la universidad, un ministerio que trabajaba hace muchos años. Justo antes de entrar a la universidad, me presentaron a Jesús a través de un ministerio estudiantil en Colombia, en Pereira, y para mí se convirtió en una pasión con los años poder ayudar a estudiantes a conocer a Jesús. Entonces, por muchos años, mientras estudié mi carrera, que fueron 6 años en Colombia, lo que hice fue servir con ese ministerio en las universidades de la ciudad para ayudarle a los estudiantes a conocer sobre Jesús. Entonces, para mí fue como un llamado desde el primer momento que conocí a Jesús, y ha sido un llamado de vida hasta ahora, trabajar con estudiantes. Pero también algo que hemos aprendido es que Dios es el que nos mueve de lugares y el que tiene un plan con esos movimientos de lugares. Entonces puede ser que en mi caso yo vine a hacer un semestre de intercambio hace un par de años acá, por eso conocí a Sherbrooke. Puede llegar a pensar que es idea de uno haber decidido venir, pero realmente es Dios el que mueve a las personas. Así como nos movió a nosotros dos a venir aquí, también mueve muchos estudiantes a venir a Canadá y para que lo conozcan. Siempre Dios tiene un propósito con esos movimientos, y en mi caso pues siempre ha sido con estudiantes hasta ahora. Y cuando conocí a Clara, pues como cuando uno se enamora también empieza a compartir la pasión del otro, ¿no? Y empezamos a hablar de esa pasión y ambos empezamos a entender que Dios quería llevarnos hacia allá. Wow. Sí, para mí fue como un poquito diferente. Son historias como súper distintas, pero al final como que se encuentran en un punto cuando Dios nos unió. Yo toda mi vida había soñado con trabajar en la ONU, con ayudar a la gente, sobre todo sus necesidades humanitarias, ¿no? Y por eso estudié Derecho, luego hice una maestría en Derechos Humanos, terminé trabajando en la ONU por 8 años de mi vida,
y ya yo era cristiana cuando tomé todas esas decisiones, iba creciendo en mi fe, pero yo estaba convencida que eso era donde Dios me quería usar. Pero lo que empezó a pasar más o menos como unos 5 años de estar ejerciendo mi carrera, es que yo me voy dando cuenta que ni siquiera la cosa más altruista, más humanitaria, sacia el corazón humano. Yo podía ayudar a la gente, coordinar una intervención humanitaria, llevar comida, llevar ayuda legal, que era lo que yo hacía, como ayudar a la gente que tuviera opciones de protección internacional en sus países. Bueno, era bastante completo el trabajo que hacíamos en las organizaciones, pero me daba cuenta que tú le podías dar comida, le podías dar acceso a educación, podías ayudar a que la vida de una persona mejorara, pero aún así yo no estaba compartiendo lo más importante con esa persona, la verdadera esperanza que la gente necesitaba. Entonces, no, hay gente que cree que es como que me cansé de mi carrera y la dejé, y no, o sea, yo sigo amando hoy el derecho, sigo amando los derechos humanos, me emociona todo lo que recuerdo que hice y todavía leo sobre eso y me motiva, pero el llamado que Dios me hizo fue como, bueno, ya tú te diste cuenta que la ayuda humana llega hasta un punto, pero que la verdadera necesidad de las personas es Jesús. Y yo no podía compartir de eso en mi trabajo, porque eso además son, pues, digamos, como trabajan las organizaciones seculares, no hay reglas que tienes que respetar. Y me acuerdo que empecé a hacer la vida clara como un hobby, empecé a grabar videos, luego empecé a hablar de Jesús, y me di cuenta que yo decía, no tengo tiempo para hacer esto, y dije, si tuviera mi tiempo, el que tengo laboral para hacer esto, sería lo máximo. Me di cuenta que yo quería invertir mi tiempo productivo laboral en evangelizar, en compartir a la gente de Jesús y en discipular. Y mi corazón llegó ahí, bueno, pasaron un montón de cosas como en un transcurso de 3, 4 años, hasta que conocí a José David y él tiene más corazón de misionero que nadie y fue como que hizo clic todo eso. Y entonces, pues cuando realmente no fue complicado para ninguno de los dos tomar la decisión, para mí quizá implicó un poquito dejar más cosas, dejar como una trayectoria que tenía, dejar un salario súper alto, dejar unas seguridades que son las seguridades que te da el mundo, ¿no? En teoría. Pero, bueno, hemos pasado momentos difíciles. De hecho, Mayo lo sabe porque es mi amiga y le cuento cosas, pero ni un día he dicho me arrepiento. Ninguno de los dos, yo creo. Dios nos ha sostenido de una manera sobrenatural económicamente. No estamos 100% donde quisiéramos, pero es que eso no es lo importante. Y más allá de la satisfacción de saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, eso es esto. Bueno, y en este ministerio también porque ambos fuimos estudiantes internacionales. Clara hizo su maestría en Londres, y cuando yo vine, pues estuve estudiando acá, no mucho tiempo, pero estuve estudiando aquí en Canadá. Entonces, sabemos lo que significa también para un estudiante estar en un país que no es el suyo, y sentirse como peregrino también en un país que no conoce. Entonces, bueno, también decidimos por eso ser parte de este ministerio, porque también había sido una experiencia, pues, de vida el haber sido estudiante internacionales. Oye, y qué difícil el poder ser empático con estas personas, porque tú viviste lo mismo y el inmigrante de por sí sufre. ¿Y cómo será estudiante que tienes que deadlines, tienes que entregar trabajo, tienes que estudiar, tienes que mantenerte, pero no tienes tu familia cerca, no tienes que, si tienes hijos, no tienes que te cuide el hijo, o que te haga la comida, o tienes que trabajar muchas veces? Entonces, qué bonito es que ustedes lo entienden y pueden ayudar de verdad. La otra pregunta que les tenía era, que se me ocurrió ahorita, ¿han sufrido o sufren algún tipo de, cómo les digo, cómo se dice cuando, mira, cuestionamiento? Porque ustedes, hay gente que puede decir, ustedes votaron a la borda ese currículo para hacer esto y apoyar a estudiantes allá. O sea, ¿han tenido algún tipo de choque o algún tipo de, ay, la palabra se me fue, Clara, ¿cuál es la palabra? No, pero no sé cuál es la palabra, pero el concepto creo que se entiende, tú lo entiendes, ¿no? Se entiende muy bien. No, y también, bueno, hay muchas ideas que a la gente se le ocurren, como por ejemplo, ¿por qué irse a hacer misiones a Canadá y no quedarse en Colombia? O a Venezuela, por ejemplo, que es mi país. Que necesitan igual. Ejemplos como esos, pues quizá muchos los hemos escuchado, otros sabemos que la gente lo ha pensado. Pero es lo que decíamos al inicio, Dios tiene un plan y ese plan, pues, contempla muchas cosas, pero yo pienso, por ejemplo, en el asunto de habernos venido para acá y por qué Canadá y por qué Dios nos mueve hasta acá y por qué nos permite tomar la decisión de dejar nuestras carreras y seguir
como otra parte de nuestra carrera, de nuestra vida profesional. Y pienso que Dios tiene un plan con eso, pero también que Dios, a ver cómo le digo, que Dios, ayúdame, como que cuando Dios piensa algo, Él ha invertido en nosotros mucho durante muchos años también. Esa es clave. Por muchos años Dios invirtió mucho de sus recursos y su gente en Latinoamérica. Entonces eran por lo general misioneros de Norteamérica, de diferentes países en Norteamérica yendo a Sudamérica. Pero nunca por lo general uno escuchaba misioneros de Latinoamérica viniendo a hacer misiones a Norteamérica. Ajá. Pero lo ha cambiado con el tiempo. Entonces ahorita lo que estamos viendo es misioneros de África, de Latinoamérica, ahorita regresando, yendo, como con ese legado que también recibieron hace muchos años de Norteamérica, ahora lo están devolviendo. Y yo creo que eso es Dios haciéndolo y eso es Dios moviéndonos también en su propósito. Sí. ¿Por qué dejarlo? Porque cuando pensamos en nuestra carrera y todo lo que hemos podido lograr, o lo que logramos cada uno por separado, pensamos pues que es valioso, pero es más valioso también un llamado que Dios hace y un llamado al que nos invita. Y claro, eso no es una cosa obligada, es una invitación que Él hace y que uno escoge responder o no responder. Sí. Buenísimo. A mí me ha tocado ese tema de que no puedo decir que ha sido grave, ni no puedo decir que nadie me ha dicho, ay, estás loca, quizá no de frente, probablemente a mis espaldas, no sé, pero no me importa mucho la verdad. Quizá porque yo soy un poquito mayor, entonces yo tenía como más trayectoria trabajando y de verdad Dios abrió muchas puertas en mi vida, pero José dijo una palabra que cuando la dijo fue como, es eso, o sea, toda la vida desde que yo estaba en la universidad, hubo gente a mi alrededor que me decía, Dios está invirtiendo en ti. O sea, como un papá que te paga la carrera, como yo no tenía nada de dinero, la gente que me conoce lo sabe, nada de dinero, y yo estudié Derecho en una de las mejores universidades de Venezuela y luego estudié mi maestría en una de las top 5 universidades de Londres, de Inglaterra. Y eso lo pagó Dios, ¿no? Entonces, eso tenía un propósito y cuando el Señor me hace ese llamado, yo no siento como quién soy yo para decirle, no, perdón, deja seguir aquí haciendo mis planes y mi carrera. O sea, yo tengo también una responsabilidad delante de Dios y así lo siento. Lo que pasa también es que es difícil quizá para gente, sobre todo los amigos que tenemos no creyentes, es difícil comprender como por qué vas a dejar esta seguridad laboral, esta vida, o sea, ¿qué sentido tiene que lo hagas? Y yo no espero que ellos entiendan al 100%, algunos lo respetan, otros no lo entienden mucho, pero bueno, los que son tus amigos se quedan al menos a tu lado. Sin embargo, de nuevo, la gente siempre dice como, no, tú dejaste todo, pero el otro día estábamos hablando con una de las estudiantes que estamos aquí tratando de evangelizar, no voy a dar detalles de su vida, pero el punto es que hablando con ella, es una niña de 18, 19 años, que lo que quiere hacer es exactamente la carrera que yo hice, y quiere trabajar en la ONU y todo. Yo me pude conectar con esa niña de una manera tan especial, porque ella me pregunta, ella me dice, oye, ¿pero qué hago? Entonces creamos un vínculo solo por lo que Dios había invertido en mí y la experiencia que me permitió tener. Y al final, o sea, el mundo pasará, pero las cosas que el Señor hace en nosotros y las almas que quiere salvar, eso no va a pasar. Entonces, por eso, pues... Y es igual con cualquier persona, no solo vivimos con nosotros pensando en que fuimos estudiantes y que ahora trabajamos con estudiantes, sino con cualquier persona que ha vivido muchas experiencias, quizá algunas dolorosas o no, pero todo eso ha sido Dios en su vida y todo eso le ayuda a otras personas también a conocerlo. Entonces, todo eso que Dios le ha dado a uno y todo eso que Dios le ha permitido vivir, bueno o malo, es eso, inversión también para el futuro, para un futuro de misión, que realmente todos estamos en esa misión de ayudar a la gente a conocer a Dios. Entonces, y les pregunto esto porque yo no sé qué persona estará viendo esto, que probablemente se esté debatiendo entre continuar con una carrera profesional o continuar con el trabajo que tiene o atender al llamado que Dios tiene años haciéndole. Entonces puede haber una persona en este momento viendo este live que esté debatiéndose en eso y es bueno que ustedes desde su experiencia cuenten qué es lo que de verdad importa, que es el nombre de esta serie. Entonces, para José y para Clara, ¿qué es lo que de verdad importa ahorita en este tiempo de cuarentena? ¿Qué es lo que de verdad importa para ustedes? Yo creo algo muy importante y es que todos tenemos llamados distintos. Es decir, Dios nos ha dado un propósito en este mundo que para mí es relacionarnos con Él,
los dos mandamientos más importantes, que creo que todo el mundo se lo sabe o debería sabérselo, e ir y hacer discípulos, ¿no? Y hablarle al mundo de él. Pero eso se puede ver de manera diferente, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, si la primera parte de la respuesta es eso es lo más importante. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a los demás como a nosotros mismos y, bueno, hacer el trabajo de la gran comisión que todos tenemos. Ahora, ¿cómo se va a ver eso en la vida de cada quien? Es tan diverso como personas hay. Yo no creo, y siempre lo aclaro porque hay gente que lo toma como muy literal, como no, todo el mundo tiene que ser misionero, todo el mundo tiene que ser pastor, todo el mundo... O sea, para mí, en mi caso, ese fue el llamado que Dios me hizo por unas razones específicas. Pero yo también creo que Dios me hubiese podido decir, si hubiese tenido planes diferentes para mí, quédate en la ONU, allí te voy a usar y allí vas a hacer tu trabajo. O quédate en esa multinacional petrolera, o quédate en tu casa criando a tus hijos. O sea, como sea que se vea tu llamado, lo importante es que dentro de esas circunstancias que Dios te ha permitido tener, de esas puertas, tú cumplas esa gran comisión y ames a las personas y la gente pueda ver a Dios, al Dios que vive en ti. Para mí eso es lo más importante, no la forma. No que todos nos volvamos misioneros o mártires, aunque a unos sí nos toca hacer eso, pero es más cómo yo vivo mi vida diaria en lo que Dios me llamó. José lo va a explicar mejor que yo, pero él fue la primera persona que me ayudó a ver Mateo 28 desde una perspectiva distinta. Mateo 28 a partir del versículo 18, que es cuando Jesús pues da la gran comisión y dice, id y hacer discípulos y bautizarlos en mi nombre, bla, 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 etcétera, ¿no? Y el tema ahí es que la traducción de el ir y hacer discípulos en español se queda un poco corta, ¿no? Porque escuchamos como ir y hacer discípulos, entonces todos los jóvenes de 16 años piensan en la iglesia, tengo que ir a misiones, mamá. Entonces se va a una misión, chévere, la experiencia siempre maravillosa, siempre cuenta, pero creen que solo se puede, para hacer misiones o para evangelizar o para hablarles además de Jesús, implica que yo salga de mi casa, que me vaya por lo menos 50 kilómetros al norte para entonces yo poder hablar, o tengo que dejar lo que estoy haciendo para poder, y no es así. Es, yo voy en la vida que tengo hoy, en mi trabajo, en mi casa criando niños, como gerente de una compañía, como ingeniero, como médico, como lo que sea, yo puedo hacer discípulos. Y eso es lo más importante para mí. Maravilloso. Sí, no, unido a la pregunta que haces con lo que estamos diciendo del llamado, yo creo que es muy importante entender que Dios, digamos, cuando nos llama, nos hace como un llamado, como en esas 4 preguntas más importantes que uno se hace, como ¿dónde, con quién, cuándo y qué? Entonces, cuando uno piensa en esas preguntas, uno puede ir dando forma también a ese llamado que Dios le ha dado. Cuando uno piensa qué, uno ya sabe que Dios le ha dicho qué. ¿Y qué es lo que decía Clara? Hacer discípulos. Ese es un llamado de vida que nos hace a los cristianos Dios desde que nos rescata. Ese es el qué. Nos dice cuándo, y nos dice cuándo siempre. Y eso es lo que dice Mateo 28. Mateo 28, cuando se refiere a la traducción, es que esa traducción, desde el original, que es el griego, se tradujo como un imperativo, como, por tanto, vayan. Pero la traducción es mientras van. Es una traducción rara porque es como mientras están yendo. Entonces, mientras van, mientras caminan, ustedes tienen que hacer discípulos. Es una cosa que cambia la forma. Porque increíble. Ir a ningún lado, sino que es mientras ustedes viven. En tu vida, la que te toca. Que ustedes hacen discípulos. Y eso cambia la forma en la que uno ve. Entonces, él nos dijo el cuándo. Nos dijo cuándo siempre. Nos dijo que esto es lo que tienen que hacer. Ya con dónde o con quién, no sabemos todavía. Quizá puede ser, el dónde puede ser en el trabajo en el que usted está en este momento. El dónde puede ser en otro país. El dónde puede ser quedándote en tu ciudad. Ayudando en una fundación. El dónde puede ser muy diferente. Con quién también puede ser. Clara enseña mucho eso cuando trabaja con el tema de soltería y puede ser que usted lo haga solo, puede ser que lo haga con su esposo, puede ser que Dios le tenga un llamado a usted a quedarse solo, o puede que no, puede que ese con quién signifique un equipo de personas, una misión más grande, o puede ser que usted sea solo, no importa, pero Dios nos está respondiendo esas preguntas. Lo importante a la gente que nos está viendo es que empiece a pensar en esas preguntas, Dios qué le ha dicho, porque Dios no revela todo de una sola. Dios es poco a poco. Sí, como progresivamente nos va diciendo. Para mí, pues digamos, encontrar como lo que yo pienso ahora que es mi llamado de vida, no fue hace 8 años cuando me convertí, fue hace 8 años Dios me respondió qué, luego me fue diciendo con los años dónde,
luego cuándo era que iba a hacer esa transición de mi carrera, y luego por qué, pues también, porque lo estoy haciendo. Entonces es un proceso, es una revelación progresiva del propósito de vida, pero que lo que tenemos claro es que sabemos cuándo, qué siempre, y qué, que es la gran comisión, que es Mateo 28. Buenísimo, qué increíble eso de mientras van yendo, mientras van viviendo. Y para las personas que se están conectando en este momento, estamos conversando con Clara y con José. Ellos son una pareja, como siempre he dicho, espectacular. Están viviendo ahorita en Canadá, son misioneros y trabajan con estudiantes internacionales. Aquí, bueno, la señora Mireya ya escribió mis hijos, ¿sabes? Siempre ella ahí conectada y pendiente. La otra señora que saluda de Colombia es mi suegra. Entonces está toda la familia. Mi tía. Está bueno, Flor, está Daniela Ponce, Gladys Sánchez, Alba, Dayana. Marta Guevara dice, los admiro mucho, gracias por compartir la verdad que es Jesús. Gracias por tu comentario, Marta. Y esta pregunta quizás, no sé, quiero preguntársela a José, no sé, lo siento así. José, en esta cultura que tiene tantas ideologías, es tan ofendible, es tan de cristal, como dicen por ahí, la generación del cristal, es tan millennial. ¿Cómo nosotros podemos hablar lo que de verdad importa? O, por ejemplo, la gente que tiene como un miedecillo de hablar porque es que ay, me van a decir fanático, o me van a decir, o tiene miedo. ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Qué puedes aconsejarle a una persona que quiere hablar en esta generación, que esta generación está llena de teorías, de hipótesis, y es ofendida y todo lo que ya dije antes? ¿Cómo comenzar a hablar lo que de verdad importa con esta generación, José? Filosofías, ¿no? Llena de filosofías. Bueno, esta semana yo lancé mi primer libro, que se llama El hombre en medio, está en Amazon. Valga la cuña. Valga la cuña. Oiga, ya va, un momento aquí, paréntesis. No es porque esté el autor del libro aquí, pero yo en una madrugada me comí la introducción y el primer capítulo porque está buenísimo, se llama El hombre del medio, se consigue en Amazon versión Kindle. Publicidad porque tenemos al sponsor aquí, ¿verdad? Lo puedo hacer. Entonces, no, en serio, después de este live tienen que ir a Amazon y tienen que comprar ese libro porque está buenísimo. Continúa, José. Tiene que ver con tu pregunta, que es una sociedad que yo siempre he pensado que es una sociedad que está en el medio de lo bueno, de lo malo, está en el medio de una vida con propósito, pero también de la banalidad, está en el medio de lo que Dios quiere y lo que ellos quieren. Eso es lo que define la sociedad de hoy día, una sociedad posmoderna que no sabe por qué decidirse. Y cuando tú preguntas qué es lo más importante en esa sociedad, yo pienso, también lo escribo en el libro, que es una sociedad que se ofende por todo, es una sociedad que ya la verdad no existe, sino que es todo relativo, es una sociedad donde cada vez más la competencia y una vida acelerada no sé, por ganar y por lograr y por tener, hace que uno olvide lo que es importante, que es el otro también. En una sociedad que es así, la única respuesta, y por eso nosotros hacemos lo que hacemos, es Jesús. Pero esta es la respuesta larga a tu pregunta, y es que cada vez que uno habla, por ejemplo, de Dios en general, la gente te escucha, porque en general la gente... Exacto. Cada quien tiene su Dios. Cada quien tiene su idea. Y la gente no se siente ofendida tanto cuando tú hablas de Dios, porque Dios puede ser muchas cosas. Dios puede ser para algunos un árbol, Dios puede ser para algunos una fuerza, Dios puede ser, bueno, cualquier cosa puede ser. Sobre todo la idea que tiene en su mente de Dios. Pero cuando uno habla de Jesús, y yo lo he experimentado porque mi trabajo fue por mucho tiempo dar también debates filosóficos sobre Jesús y sobre Dios. Cuando uno habla de Dios, la gente lo escucha, pero cuando uno habla de Jesús, la gente ya empieza... Y ahí te paran. Empieza a ofenderse. Porque lo cierto es que la verdad es, de alguna manera, es exclusiva. Es la verdad Jesús es la más inclusiva de todas, pero en algún sentido también excluye. ¿En qué sentido? En que cuando Jesús dice lo que dijo en la Biblia y nos enseñó a vivir como nos enseñó a vivir, Él no nos da cabida a interpretaciones. Él nos dice cómo debemos vivir la vida y cómo debemos vivir la vida en la restauración del propósito de Dios con nosotros mismos, con los demás, con Él y con la naturaleza. Él nos da todo el parámetro para uno vivir. Entonces, cuando uno se refiere a Jesús, cuando uno va a Jesús y cuando uno habla de Jesús, siempre va a recibir una resistencia. Yo creo que la medida que uno puede tener en la vida para darse cuenta si está haciendo lo que de verdad importa,
es cuánta resistencia estamos generando por hablar de Jesús. Y no estoy hablando de que uno se vuelva loco y todo el tiempo esté criticando a la gente o peleando con ellos, no es nada de eso. Aprendo la bibliazo. Sí, no, porque no es nada de eso, sino justamente cuánto de Jesús tiene uno en la vida. Eso responde a la pregunta, ¿qué tanto yo estoy dándole importancia a eso, a lo que de verdad importa, que es Él? Porque lo que de verdad importa en la vida es la adoración a Él. Entonces, ¿qué tanto yo me parezco a Jesús? Es la pregunta más importante que uno se debería hacer. ¿Y qué tanto eso me ayuda a vivir en una sociedad como la de hoy, donde todo es y nada es? Que realmente eso es lo que define una sociedad hoy día. Entonces, yo diría que la respuesta a tu pregunta es, cada vez que uno piensa en qué es lo más importante, es siempre mirar a Jesús y siempre mirar qué tanto yo me parezco a Él en una sociedad como la de hoy. Wow, wow. Para los que están conectando, seguimos aquí con José y con Clara. Adriana Montoya está desde Francia, dice que está trasnochada para vernos aquí. Gracias, Adriana, la hermana de Mónica. Bueno. Jocelyn dice, quiero leer el libro de José. Bueno, ya sabe, Jocelyn, saliendo de aquí, usted va directo a Amazon y listo. Mi suegra, muy buena explicación, José. Está mi suegra aquí también conectada. Aquí están mamás, suegras, tías, tú sabes, aquí está toda la familia. Desde familia que nos apoya. Desde El Salvador nos están viendo. Adriana Montoya dice, aquí en Francia es difícil hablar de Dios, pero igual lo hago. Muy bien, Adriana, excelente. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿qué es lo más difícil que les ha tocado vivir a ustedes mientras comparten el Evangelio? ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado vivir a ustedes compartiendo el Evangelio? Yo creo que para cada uno debe ser diferente. José tiene mucha más experiencia compartiendo el Evangelio que yo. Para mí es un poco más nuevo. Yo fui más reticente un poco a eso porque yo era la mujer de en medio. Bueno, soy todavía en muchas cosas, ¿no? Pero como esta definición de soy cristiana, amo al Señor, pero bueno, también tengo mi trabajo secular, no tiene nada de malo, pero en esa vida me costaba mucho compartir de Jesús y a muchas veces aceptaba cosas con las que yo realmente no estaba de acuerdo por caer bien, por no desencajar, yo pues sí estoy acostumbrada a hablar en las redes y en mi iglesia y pues a mí me encanta enseñar a los cristianos, discipular, esa es mi pasión, pero no, mi reto personal siempre es salirme de los cristianos y evangelizar, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, ha sido cuando hay resistencia absoluta de parte de la persona, cuando tú como que planteas Dios, Jesús, y es como, sí, pero nada que ver, o sea, yo no creo en eso. Pues quizás es muy básico, pero para mí eso es muy difícil porque yo no sé allí de dónde más agarrarme, sino bueno, entonces me toca amar a esta persona, me toca simplemente ser su amiga y demostrar el amor de Dios, pues por medio de lo que yo soy, ¿no? Pero para mí eso siempre es un reto, confieso, todavía estoy aprendiendo mucho. José me enseña mucho, me da tips, me dice, no, pero haz esta cosa, saca este tema de conversación. Pero bueno, de alguna manera también lo vemos como que cada quien tiene sus fortalezas y pues yo creo que esas están más del lado de José David, pero igual algo muy lindo que yo he aprendido en este camino es que yo siempre me sentía como no, o sea, mi don y mi talento es enseñar la Biblia, adorar, discipular, el que por lo menos ya llegó a donde Cristo y yo lo ayudo, ¿no? Pero el llamado de evangelismo lo tenemos todos, todos, o sea, ese ir y hacer discípulos y ese predicar de Jesús, eso no es como, bueno, que lo haga aquel que yo no me siento tan cómoda. No, yo tengo ese llamado también. Entonces, bueno, el Señor me ha estado sorprendiendo con muchas cosas que he visto pasar de su mano, entendiendo que no soy yo, sino que es el Espíritu Santo el que trae convicción. Pero bueno, para mí eso sigue siendo un poquito difícil, pero bueno, igual se tiene que hacer. Bueno, yo creo que lo más difícil de compartir el Evangelio es tener un corazón, como dice Mateo, 1 Pedro 3:15, un corazón gentil. Un corazón que entienda al que está preguntando. Te voy a dar una explicación que yo aprendí hace muchos años que me ha servido mucho en este camino de ayudarles a otros a entender qué significa el Evangelio. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que, podemos decir, los que dudan intelectualmente, los que dudan desde el corazón. La Biblia hace esa definición, hace esa separación y dice que los que dudan desde el corazón no es una actitud
intelectual, sino que es una actitud de incredulidad. Así lo dice la Biblia, incrédulo. Y hay otros que no es una actitud de incredulidad, sino que es una actitud intelectual, que es que no tienen suficiente información o la información que tienen en su cabeza no la entienden, no comprenden qué es lo que significa eso que están escuchando de Dios, por ejemplo. Entonces, cuando uno se acerca a alguien que no conoce de Dios, que no conoce de Jesús, uno siempre tiene que tener, digo yo, como un corazón pastoral, pero también una mente que sea capaz de entender qué es lo que está preguntando esa persona, porque a veces una actitud intelectual de duda, que necesita información, que necesita como que uno se tome el tiempo de escuchar su pregunta, de buscar respuestas, esas personas están dispuestas a escuchar. Pero hay otro tipo de personas que su duda nunca es mental o nunca es intelectual, sino que es del corazón. Y yo aprendí de que ese tipo de personas que dudan en su corazón, que son incrédulas, no hay mucho que se pueda hacer hablando, no hay mucho que se pueda hacer dándole razones, no hay mucho que se pueda hacer mostrándole nada, porque es ese tipo de personas que cuando Jesús anduvo sobre la tierra, también lo negaron, también se apartaron de él, porque su corazón estaba en el lugar que no era. ¿Y qué nos dice Dios con ese tipo de personas? No que los dejemos y que no estemos con ellos, antes al contrario, a ese tipo de personas son los que más tiempo hay que invertir, porque en algún momento Dios puede tocar su corazón en revelación. Entonces yo creo que lo más difícil es, cuando uno comparte el evangelio, es darse cuenta qué tipo de duda tienen las personas, con un corazón pastoral, entender qué es lo que esa persona está preguntando, porque todas las personas que no creen en Dios, que dicen que no creen, siempre tienen una razón que puede ser por el dolor, por el miedo, por la ciencia, por la cultura, lo que sea, pero esas preguntas van más allá. Algunas son intelectuales, otras son del corazón, y eso es muy difícil entenderlo o aprenderlo a discernir, pero Dios nos enseña. Entre más uno lo haga, más aprende a escuchar, más aprende qué es lo que está preguntando la gente detrás de un montón de preguntas que a veces son prejuicios, o que a veces son miedos, o que a veces son simplemente información que tienen incorrecta. Y de aquí quiero llegar de hecho, hay una siguiente pregunta que creo que enlaza, ¿no? Pero antes me llamó la atención el término que tú dices que hay que tener un corazón pastoral. Quizás alguna chica o, no sé, una señora, un estudiante, alguien que vea esto dice, yo tener un corazón pastoral, porque la palabra pastoral es como que, oh my God, el título, yo no soy pastor, o ¿qué significa? O sea, ¿cómo podemos darle un significado a corazón pastoral para poder comprender lo que la otra persona tiene en esa lucha de encontrarse con Jesús, pues? Un corazón pastoral es el corazón que tuvo Jesús con sus discípulos, el corazón que tuvo Jesús con su gente, de cuidado. Un corazón pastoral yo creo que tiene que tener dos cosas. Uno, la gracia que nos muestra Jesús, y que Jesús les mostró a sus discípulos cuando los amó, cuando estuvo con ellos, caminó con ellos, cuando les mostró misericordia con toda su impaciencia, con toda la impaciencia de algunos o con todas las locuras de algunos discípulos. Dios estuvo ahí siempre, Jesús estuvo siempre. Pero también, acompañado de la gracia, tiene que estar la verdad. La verdad es también las reglas, también la obediencia, también lo que Dios dice en su palabra. Entonces, cuando uno piensa en un corazón pastoral, hay que tener ambos, y es un corazón de gracia que le demuestre misericordia a la gente, compasión, amor, y un corazón de verdad, que también es lo que significa la verdad. Porque a veces uno se va a los extremos. A veces está o solamente amando a la gente y nunca la corrige, o solamente la corrige y nunca la ama. Y eso es lo que la Biblia llama, por un lado, legalismo, y por otro lado, libertinaje. Exacto. Pero el equilibrio de esas dos en un corazón es lo que yo digo que es un corazón pastoral. Y no tienes perdón que te interrumpa, pero o sea, simplemente cerrar con la aclaratoria de que tú no tienes que tener llamado de pastor para tener un corazón pastoral. De hecho, nosotros, ninguno de los dos siente un llamado del pastorado como institución, porque no sentimos, al menos que Dios nos cambie la seña, no estamos allí, pero nosotros tenemos que tener ese corazón pastoral porque es el corazón de Jesús. Entonces no tienes que tener especial a que te consagren como pastor, sino simplemente, de hecho, estábamos teniendo una conversación el otro día sobre eso, ¿verdad? Sobre cómo amar mejor a la gente, cómo tener amor genuino, y la conclusión era como, Señor, o sea, necesitamos de ti, que tú experimentar más tu amor para poder amar a otros. Y yo creo que cuando aprendemos a amar a otros como los ama Jesús, ese corazón pastoral
se forma en nosotros. Porque el amor es justamente eso, el amor es un resultado de que somos amados por Dios, dice la Biblia, que podemos amar porque el amor del Espíritu Santo fue de nosotros. Yo lo pienso como con Clara, cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, la pasión de la otra persona se convierte de alguna manera en su pasión, porque porque pasa mucho tiempo, porque aprende que el otro ama eso, que el otro le gusta. Yo creo que igualmente con Dios, cuando uno pasa mucho tiempo con Dios, la pasión de Dios, que es la gente, su pasión es la gente, su pasión no es, no sé. No es el servicio, no es la red social, no son los números, la pasión es las almas. Nuestra pasión se convierte en la pasión de Dios mientras más pasamos con Él. Entonces yo creo que a veces la gente dice, no, pero yo veo mi corazón y yo no encuentro amor para amar a otros como Jesús. Y yo creo que eso es un buen inicio, porque el amor nunca lo encontramos en nosotros, sino que el amor es un resultado de haber sido amados. Esa es un resultado de haber sido amados por Dios. Bueno, para los que tienen poco tiempo conectándose, continuamos en conversaciones con José y Clara, hablando lo que de verdad importa, estés donde estés, sea de la condición que seas. Y quiero leer algunos comentarios rapiditos. Saludos desde Argentina, saludos desde Quebec, saludos desde El Salvador. Hace años que conocí a Clara por su canal de YouTube. Te admiro mucho, ha sido de mucha bendición. Ay, Tatiana, qué linda. Fabi escribe desde London, Canadá. Hermoso tema, me apasiona. Mire, ella dice, somos sus fans. Mamá. Obviamente, claro que sí. Mira, ahí están mis tíos aquí, mis tíos que están en Venezuela. Yosana, Freddy, mi primo. Ajá. Muchas gracias. Un saludo para la familia. El amor es una decisión, Jesús nos ama, saludos desde Honduras, muy cierto, la charla está impresionante. Bueno, aquí tenemos a la gente, bueno, gracias a Dios disfrutando del tema. Y quería hablar sobre la palabra que ahorita se utiliza mucho sobre que es, tienes que tener tolerancia, debes ser tolerante. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo decir soy tolerante? Porque, ojo, la tolerancia es que yo respeto tu punto de vista, pero en estos tiempos, no sé si se han dado cuenta que la tolerancia es no solo me respetas, tienes que aceptarlo también, porque si no lo aceptas, entonces no eres tolerante. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos nosotros tener una postura de gracia y verdad, pero también de tolerar hasta cierto punto en el que no podemos estar negociando con las cosas que no creemos, obviamente? ¿Hasta dónde llega la tolerancia? Es un tema que a mí personalmente me parece complejo, no me parece que es como tan blanco y negro y tan matemático que podamos decir, bueno, esto hasta aquí, a este punto debo llegar, después de aquí no paso, porque bueno, realmente cuando pensamos en relaciones y en amar a los demás, pues cada contexto es muy particular. Yo no sé ni siquiera si a mí me gusta tanto la palabra tolerancia, porque detrás de esa palabra se ha tergiversado mucho su significado. Lo que tratamos de decir cuando digo, bueno, tienes que tener tolerancia, pero normalmente el que te pide la tolerancia no está tolerando tu forma de ver las cosas, entonces es muy complejo. Yo siento que tengo algo de experiencia con esto, sobre todo por el área donde yo trabajé por muchos años, que fue los derechos humanos. Yo tengo una pasión por eso, pero debo aceptar que muchas de las luchas de derechos humanos se han convertido en parte de una agenda, de una serie de cosas que no agradan a Dios, de cosas que son pecado, y lo vemos en la Biblia, ¿no? Entonces tenemos cosas como pues la agenda LGBTI, la agenda del aborto, la agenda del feminismo llevado a cosas que para mí ni siquiera son realmente feminismo. Entonces ese tipo de agenda se impone de una manera en la que te dice, así vamos a hacerlo, así vamos a vivir, te tiene que gustar, y hacer esto es tolerar. Y eso no es la definición de tolerancia para nada. Pero también, digamos, del otro lado está el mundo cristiano, que a veces, lo digo con mucha honestidad y con toda responsabilidad, a veces me decepciona mucho, me decepciona a veces yo misma, pero porque damos una respuesta, primero muy simplista a las cosas, como no, eso está mal, eso es pecado, y no conocemos del tema, no conocemos las realidades, no entendemos las implicaciones y el corazón roto desde el cual vienen esas luchas, ¿no? Y puedo poner, por ejemplo, el tema del aborto. Y solemos dar una respuesta que como no, parece que encontráramos la fortaleza de esa respuesta en que yo tengo la razón. La Biblia lo dice, es mi argumento. Damos respuesta con irritabilidad, con violencia verbal o física en algunos casos. Atacamos al otro porque cosas como decir, tú eres un homosexual y por eso te vas a ir al infierno, Dios no te ama, Dios te odia, que lo hemos visto, o sea, eso no es algo que ha pasado, un hecho aislado, eso pasa.
Entonces, para mí la línea se dibuja allí, o sea, y no es tan simplista como decir, bueno, es que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Es mucho más complejo que eso. Pero si algo sabemos es que Dios, si a nosotros mismos, si dio a su Hijo sabiendo que nosotros éramos pecadores, o sea, ¿cómo no va a seguir, a continuar amando a las personas que no lo conocen? Y Él tiene un propósito para esas personas. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer de juez, que nunca es el lugar que se nos requiere en la Biblia, y decir, bueno, a ti te va a pasar esto, a ti? O sea, eso no es ser cristiano, eso no es. En este momento estoy estudiando el libro de Judas, y Judas habla mucho de lo que significa contender por la fe, pero contender por la fe no es ser contencioso. Entonces, lo opuesto a decir yo defiendo mi fe y yo me arraigo a mis principios no es atacar, no es odiar, no es promover una cultura de odio y de rechazo, porque eso no lleva a ninguna parte y es lo menos cristiano del planeta. Ahora, que yo me flexibilice, que yo me ponga de acuerdo con el pecado, que yo afirme un comportamiento, que lo aplauda, que lo deje pasar, es diferente. Ahora, ¿qué es mi lugar ser la fiscal de ese comportamiento? No lo es. Entonces, por eso creo que es un tema más complejo que la tolerancia como tal, pero yo creo que el Espíritu Santo nos puede guiar a vivir en este mundo, sin volvernos de este mundo, sin acordar con el mundo, pero sosteniendo el amor hacia los demás, pero también la verdad, y caemos en lo que tú estabas diciendo, gracia y verdad. Bueno, yo te respondería a esa pregunta con la forma en la que Jesús lo hacía siempre, y era que, yo no sé si tú sabes, pero después de que Jesús murió, bueno, resucitó, pero ya no estaba en la tierra con nosotros, habían ciudades enteras en la antigua Roma que eran homosexuales, y muchas de esas ciudades se convertían completamente al Señor, y no habían marchas cristianas, el pueblo no salía con carteles, nunca hubo gritos, nunca hubo nada, era el Espíritu Santo. Wow, cierto. Porque Dios es muy claro con eso a través de Pablo, por ejemplo, cuando nos dice en la Biblia que nuestra moralidad, la moralidad que hemos decidido vivir como cristianos porque creemos en Dios, es para nosotros y para la iglesia, ¿cierto? No es para los que están afuera. Y Pablo es muy claro y dice, con los que están adentro, con los que están en la iglesia, sean fuertes. Es decir, demuestren el amor, pero también la verdad fuertemente, porque ellos son los que se les puede mandar la moralidad y se les puede mandar las reglas que hemos decidido vivir como cristianos y que son muy claras en la Biblia. Pero los de fuera no. Es decir, a los de fuera yo no puedo medirlos con la misma vara que yo me mido como cristiano, porque ellos no son cristianos. Y mucho de lo que ha pasado en la iglesia, en Latinoamérica sobre todo, pero también en la iglesia en la historia, es justamente la iglesia intentando tomar el poder para poder hacer que todos vivan los principios sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, que además, si nosotros, por ejemplo, como cristianos, nos cuesta tanto vivir como Jesús vivió, justamente porque todavía estamos en nuestra humanidad, nos cuesta tanto, cuanto más los que no tienen el Espíritu Santo, los que no conocen de Dios, los que no han sido renacidos en Él. Entonces, hay que tener muy claro que uno no puede como mezclar ambas cosas. Digamos, somos un pueblo, y la Biblia dice un pueblo apartado, elegido, que tiene que estar purificándose y santificándose, pero somos la iglesia, y la iglesia es diferente al mundo. Que queremos que el mundo llegue, o sea, que queremos que la gente sea la que se convierta a la iglesia, eso es lo que queremos, pero no lo vamos a hacer imponiéndole nuestros valores a los otros. Y lo segundo que iba a decir era que tenemos que ser también conscientes que a veces estamos tomando o el papel del diablo o el papel de Dios, porque en unas ocasiones la Biblia nos dice que el único que puede juzgar es el Señor. Pues en unas ocasiones juzgamos el comportamiento de la gente y no nos miramos a nosotros mismos, que ese fue el principio de Jesús. Mírense la paja en su propio ojo antes que mirar la viga en el otro. Mírense ustedes primero. Entonces a veces nos convertimos en jueces, sin ser jueces, sin poderlo ser, y a veces en acusadores, como el diablo. Entonces le robamos la tarea a alguno de los dos. O le robamos la tarea a Dios o le robamos la tarea al diablo. No somos ninguno de los dos. La Biblia nos dijo que nosotros debíamos vivir la verdad en amor, es decir, lo que estamos diciendo ahorita, ambas vivirlas y mostrar eso al mundo, no regañar eso al mundo, no, como decía Clara, no gritarle eso al mundo, no salir a marcharle eso al mundo, no. Lo que dijo es vivan eso y muestren al mundo esa vida y no tomen partido ni juzgando ni acusando. Entonces, la tolerancia está en el medio de la comprensión
de mi papel en el mundo, es decir, de mi punto medio donde yo estoy, en el cual no soy ni juez, ni tampoco acusador. Eso es la tolerancia, pero también es cuando yo entiendo que el amor vivido en verdad me hace ser un ejemplo para el mundo. Exacto. De ahí para allá es muy difícil, porque de ahí para allá hay mucha gente que por un mal día viene a uno a gritarlo porque es cristiano. Y pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer uno? Justamente mostrar gentileza y mostrar lo que el Señor dice. Otras veces uno va a poder decir lo que no le parece, o las personas le van a preguntar a uno, pero eso es muy difícil pensar. Lo importante es que entre más uno se transforma en la imagen de Dios, más capaz es de dar eso. Buenísimo, sí, definitivamente. Y este versículo que dice, ¿cómo puedes ver tú la paja de tu hermano si tienes una viga en tu ojo? Imagínate tú tener una viga en el ojo y tratar, mira, ven para quitarte la pajita, no puedes ver, no puedes ser juez ni evaluar lo que tu hermano está haciendo si tú también estás lleno de cosas que Dios también está viendo. Entonces, uno de los versículos que más me encanta de la Biblia es Juan 3:17, que dice que Jesús no vino a condenar al mundo, porque es que el mundo está condenado ya. Exacto. ¿Sí o no? Entonces él vino fue a dar vida en abundancia y a salvar y a sanar. Entonces nosotros nos convertimos en lo que Dios no, en lo que Jesús no vino a hacer. Venimos a condenar a la gente, entonces eso no debería ser así. Y bueno, vamos a leer uno que otro comentario. Saludos desde Panamá, saludos desde Honduras. Deberían dar charlas. Bueno, Gladys, nosotros damos charlas, pero en Instagram y ahora en Facebook. Y bueno, voy a aprovechar para decirlo, pero Clara creo que tiene algo cocinándose para solteros. Después hablamos de eso al final, pero me gustaría que hablaras de eso, que tiene una charla genial. Bendiciones desde Colombia. Oriana Romero, siempre Oriana, nunca hay Oriana. Bellos. Dice Oriana, creo que es tolerancia más amor y saber a qué realmente fuimos llamados. Es tan cierto eso de medir con la misma vara, y Judas es uno de mis libros favoritos en este tema. De verdad que sí, gracias Clara por decirnos para que leamos Judas. Y bueno, ya para ir más o menos cerrando el tema. Como hablamos que Mateo 28 realmente no es vayan, agarren el avión y se van a África o a Asia, no, es mientras están caminando, mientras van viviendo, vayan haciendo discípulos. ¿Cómo podemos cultivar conversaciones que apunten a Jesús? Porque probablemente alguna persona vea y diga, ay, bueno, no, yo me dedico a, por ejemplo, una fashion blogger. Yo soy fashion blogger y ahora veo este video y me siento retada. Yo, ¿cómo hago para hablar de Jesús si yo no, sabes, no tengo las herramientas o qué sé yo? O una persona que enseña ortografía o una maestra pueden decir, ahora, bueno, me voy a dedicar a ser misionera. No, no es eso. Calm down. ¿Cómo podemos cultivar conversaciones que apunten a Jesús? Yo creo que para empezar tenemos nosotros mismos que entender que Jesús y todo lo que comprende la persona de Dios no es como está encerrado en una caja y entonces allí cuando queremos ponernos un poquito religiosos vamos, tocamos, oramos y luego lo volvemos a encerrar y seguimos con nuestra vida. La Biblia dice que Él es el que lo llena todo en todo y Dios es el creador de todo lo bueno, de todas las bendiciones que tú vives, respiras, es decir, que Él está en todo y Él es absolutamente presente y hay formas de verlo. Hay gente que dice que se siente más con Dios cuando está en la naturaleza o cuando hace lo que le gusta. Y eso es porque somos capaces de experimentar un Dios que está en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Por ende, por ejemplo, una fashion blogger, una profesora de natación, alguien que haga cualquier tipo de trabajo, puede en su entorno traer el tema de Jesús. José David seguro lo va a explicar mucho más prolijamente que yo, pero cuando tú te sientes a hablar de la vida, de la cotidianidad, del sufrimiento, del propósito, de tus sueños, allí se hace relevante Jesús. Cuando tú estás en tu oficina con tus amigos de la oficina y empiezan a hablar de que uno de los padres de tu compañero está enfermo o empiezas a hablar que alguien va a tener un bebé, allí, en todas esas cosas cotidianas de la vida, es ya cuando... va que, Clara, se te fue el audio, yo no sé si aquí si se escucha, yo no te escucho, no sé por qué. Okay. A ver, intenta. ¿No? Ajá. ¿Ya sí? ¿Ya me escuchas? Un poquito tarde, pero te escucho. Oh, qué raro.
Sí, nosotros te escuchamos bien, pero sí. Avísame si me escuchas. Sí, te escucho, pero con un poquito como que de delay, algo así, no sé. Ok. ¿Hasta dónde me escuchaste para repetir? Ah, bueno, aquí se dicen que se escucha bien, entonces el repetidor mío. Así No, que tú dale, para adelante, vamos. aquí dicen que entonces, pero bueno, nada, lo importante que, el resumen de lo que estaba diciendo es que es absolutamente posible en cualquier situación de la vida cotidiana ser aprovechada para traer el tema de Jesús, porque Jesús es todo, es Dios, es el creador de la vida, es el creador de tu propósito. Cuando tú tienes un bebé, cuando alguien se enferma, cuando piensas en tus sueños, cuando te preocupa el dinero, cuando tienes problemas matrimoniales, Jesús es la respuesta a todo eso. En Jesús nos alegramos en nuestras bendiciones y vamos en nuestro sufrimiento. Entonces, una conversación cotidiana de te vas a tomar un café con una amiga, con un amigo, y esa persona te cuenta sus sueños. Solo preguntarle, ¿qué crees tú del propósito de la vida? ¿Qué crees que pasa cuando nos morimos? ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en el mundo en este momento con el COVID-19? Todas esas son conversaciones que te pueden llevar a Jesús. No necesitas tener una conversación que empiece con la historia de la iglesia primitiva para que sea relevante y para que se vuelva cerca de Jesús. Bueno, yo estaba pensando mientras Clara estaba hablando, pero creo que una de las primeras cosas es que las personas sienten cuando uno es genuino con ellas en general. Cuando yo pienso que la gente es como un proyecto al cual yo estoy llegando para, no sé, convertirlos, y yo tengo ese corazón, la gente siente eso. Las personas sienten cuando uno es genuino ofreciendo una amistad. Y yo creo que lo primero que uno debe ser es capaz y ser consciente que uno tiene que ser genuino con la gente y interesarse realmente por las personas. Una vez que eso pasa, hay que aprender de Jesús que Jesús era un muy buen escuchador y él sabía hacer muy buenas preguntas. Uno ve en la Biblia, la mayoría de sus mensajes fueron por preguntas que él hizo primero o por preguntas que le hacían a él. Entonces hay que aprender a ser un preguntador para poder entender lo que significa también escuchar y también para saber a qué de esas cosas yo me puedo conectar. Porque muchas de las personas que uno conoce tienen muchos puntos de identificación con uno, ya sea por el sufrimiento o no. Puede ser que haya gente que no haya sufrido nada. Puede ser que haya gente que, no sé, cualquier cosa. Lo importante es que en esos puntos de identificación yo sea capaz de escuchar. No solamente genuinamente, sino escuchar para preguntar también más sobre eso. Porque yo no puedo preguntar si no escucho bien. Entonces, ser un buen escuchador, pero también saber que hay muchos puntos de identificación que seguramente saldrán en la conversación, en conversaciones genuinas de amistad. Lo que hacemos acá en Canadá tiene más parte también que ver con eso y es cómo podemos nosotros acercarnos a los estudiantes, ofrecer una amistad sincera, donde podemos servirlos, ayudarles a, no sé, recogerlos en el aeropuerto, ayudarles a comprar la comida en los supermercados, todo lo que sea que necesiten. A tomarse un café, ir con ellos, ofrecer nuestra amistad. Y en esa amistad muchas veces sale la pregunta de qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, o muchas veces nos han contado incluso estudiantes sus ansiedades, sus miedos, y esas son oportunidades para hablar de Dios. Y así no lo fueran, es importante para nosotros escuchar, porque estamos ministrando, estamos sirviendo. Bueno, y aquí justamente están escribiendo sobre eso, bueno, que se escuchaba bien la conversación, ajá. Con tu testimonio y tus acciones, algo que te pasó en el día a día, puedes hablar de Jesús. Las conversaciones tienen la oportunidad de hacer amigos y de que ellos vean a Jesús a través de ti de forma genuina, sin tanto param pam pam, ese es Oriana. Sí, nunca en Oriana. Bueno, quiero saludar especialmente a Sergio Barajas, él es pastor de la Iglesia de Dios, está aquí en Monterrey, lo queremos mucho en mi familia. Pastor Sergio, ¿cómo está? Lo extrañamos mucho, qué bueno que se pudo conectar. Bueno, y ya para ir cerrando, gracias por este tiempo de conversación que estuvo genial, creo que nos quedamos cortos, pero ya abarcamos el tiempo que teníamos planificado, así que no les voy a robar mucho más de su tiempo, que es valioso. Clara y José, ¿dónde los podemos conseguir en las redes sociales y qué proyectos podemos esperar de ustedes para que esta gente que está aquí conectada pueda acceder a esos proyectos que ustedes tienen?
Bueno, a José no lo pueden conseguir en ninguna parte de redes sociales porque no le gusta. Solo está en Facebook y es como... Porque bueno, sabia decisión. Sí, realmente nosotros somos como totalmente extremos en ese sentido, pero sí pueden conseguir el libro en Amazon. Sin embargo, en mis redes sociales, que ya se las voy a compartir, voy a dejar un link para que el que esté interesado en el libro solamente le dé clic al link y pueda ir directamente a la página en Amazon para adquirir el libro, que además también es una manera de motivar a este señor a que siga escribiendo, y no es porque sea mi esposo, pero creo que el Señor le ha dado un don y creo que dice muchas cosas que necesitan ser dichas en este tiempo, ¿no? Por mi parte, sí, me pueden encontrar principalmente en mi canal de YouTube, que se llama La Vida Clara, así de sencillo. En mi cuenta de Instagram, que es @lavida _clara. Por esas cuentas yo soy súper activa y, bueno, ahorita los dos proyectos que tenemos como pareja, que parece que fueran totalmente separados, pero ninguno de los dos es posible sin el apoyo del otro. El libro de José David, que como les dijo se llama El hombre de en medio. No es porque sea mi esposo, pero se los recomiendo con los ojos cerrados. A mí, que vivo con él, me habló, me retó, me confrontó, así que de verdad se los recomiendo muchísimo. Y el proyecto en el que yo estoy trabajando ahorita, muy rápidamente, es un curso online que va a ser de la plataforma de Teachable para solteros cristianos. Pero el curso, bueno, realmente es sobre soltería cristiana y está orientado a solteros y solteras cristianas de cualquier edad, pero también a líderes y pastores que quieran equiparse mejor para servir en particular a sus solteros. Son unos buenos módulos que tiene el curso online, es bastante completo. Estoy poniendo un montón de trabajo en este curso porque quiero darles lo mejor en todos los temas de la soltería, y si Dios lo permite va a estar disponible la primera semana. Bueno, pues buenísimo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Todas las personas, gracias por todos sus comentarios. Van a quedar ahí grabados. Este live, lo bueno de que estamos en Facebook, que queda grabado forever in the eternity. Y pueden acceder a él, tomar notas y bueno. Gracias, Clara y José. Y bueno, nos vemos en otro próximo live. El viernes que viene también va a estar buenísimo. Conéctense a esta misma hora. Bye, bye. Gracias. Un abrazo, muchas gracias por pensar en nosotros.